En el vasto mundo de las gemas preciosas, ninguna brilla con una luz tan misteriosa y siniestra como el diamante Hope. Esta joya, de un azul profundo que parece contener el infinito, es mucho más que una simple piedra. Es el portador de una historia tan oscura como su resplandor es cautivador. La maldición del diamante Hope se remonta a siglos atrás, cuando, según se cuenta, fue robado de una estatua hindú, desatando así la ira de los dioses. Desde ese momento, la desgracia ha perseguido a todos aquellos que han tenido la desdicha de poseerlo. La leyenda cuenta que el diamante fue adquirido por Luis XIV, el Rey Sol, quien, ignorante de su oscuro pasado, se maravilló ante su belleza. Sin embargo, la maldición no tardó en manifestarse. Desastres, enfermedades y una serie de infortunios cayeron sobre la corte francesa. Tras la Revolución Francesa, el diamante pareció perderse en las sombras de la historia, solo para resurgir, cambiando de manos entre aristócratas, realeza y finalmente llegando a la familia Hope, de la cual obtiene su nombre actual. Cada propietario del diamante ha experimentado su cuota de desdicha, desde ruina financiera hasta desastres personales. A pesar de su belleza hipnótica, el diamante Hope parece ser un recordatorio de que hay tesoros en este mundo que es mejor de hallar en paz. Hoy en día, resguardado en el Museo Nacional de Historia Natural en Washington, D.C., muchos se preguntan si su maldición ha sido contenida o simplemente espera, pacientemente, a su próxima víctima. Así que, criaturas del Señor, la próxima vez que se maravillen ante la belleza de una joya, recuerden la historia del diamante Hope. Nos enseña que, en ocasiones, detrás de un brillo inigualable, se puede esconder una oscuridad abismal, un recordatorio perpetuo de que algunas bellezas son mejor admiradas desde lejos. Hoy, criaturas del Señor, nos adentramos en la historia de un objeto que desafía la razón y despierta los temores más profundos de la humanidad, la caja Dybbuk. No es simplemente un objeto antiguo, sino el receptáculo de un espíritu errante, un Dybbuk, según el folclore judío, capaz de traer desdicha a quien se atreva a poseerla. Su historia comienza en los sombríos días de la Segunda Guerra Mundial, creada supuestamente para contener a este espíritu malévolo, y desde entonces ha sido un vehículo de infortunio para aquellos que cruzan su camino. Cada propietario de la caja Dybbuk ha reportado experiencias aterradoras, pesadillas vividas que traspasan el umbral del sueño, enfermedades inexplicables y una serie de desgracias personales. Es como si la mera presencia de este objeto en sus vidas abriera una puerta a una dimensión de oscuridad y desesperación. Uno de los casos más notorios involucra a un coleccionista que, tras adquirirla, comenzó a experimentar el deterioro de su salud, pesadillas constantes y fenómenos paranormales a su alrededor. Intentó deshacerse de ella, pero la caja parecía volver, una y otra vez, como un eco de su maldición. La caja Dybbuk no solo alberga un espíritu, sino que es un recordatorio de que hay entidades en este mundo que están más allá de nuestra comprensión y control. Aunque algunos escépticos pueden descartar las historias como meras supersticiones, las experiencias de aquellos que han sentido su oscura influencia son un testimonio poderoso y aterrador de su realidad. Hoy, resguardada en un lugar seguro, la caja Dybbuk continúa siendo un objeto de fascinación y miedo. Nos recuerda que, en la búsqueda de lo desconocido, podríamos encontrar más de lo que esperábamos. La pregunta permanece: ¿es posible que algunos secretos estén mejor guardados, cerrados dentro de cajas que nunca deberían ser abiertas? En el corazón de Inglaterra, bajo el manto oscuro de antiguas supersticiones y leyendas, yace un objeto tan maldito que su sola mención hiela la sangre de los más valientes: la silla de la muerte de Thomas Busby. Este objeto no es una mera reliquia, es un testigo silencioso de la crueldad humana y un portador de una maldición tan potente que ha trascendido siglos, cobrando vidas de aquellos osados o desafortunados que han ignorado sus advertencias. La historia se remonta a finales del siglo XVII, a un rústico y apartado pub
en una pequeña aldea inglesa, donde Thomas Busby, un hombre de temperamento feroz y reputación dudosa, pasaba sus días bebiendo y tramando pequeños crímenes. Su cómplice en negocios turbios era su suegro, Daniel Auty, un hombre tan siniestro como el propio Busby. Pero, como suele suceder en las historias de avaricia y malicia, la alianza se vio empañada por la traición sobre un objeto de disputa, un cofre de oro misterioso. Una noche, consumido por la ira y el licor, Busby asesinó a Auty tras una acalorada discusión que tuvo lugar justo sobre su silla favorita en el pub. Fue arrestado, condenado, y antes de su ejecución, maldijo la silla, proclamando que cualquiera que osara sentarse en ella sufriría una muerte prematura. Esta declaración fue el nacimiento de la maldición que ha perdurado a través de los años. Tras la muerte de Busby, el pub continuó su operación, y la silla permaneció allí como un sombrío recordatorio de su pasado sangriento. Sin embargo, con el paso del tiempo, la advertencia de Busby se desvaneció en la memoria colectiva, convirtiéndose en una leyenda local más que en una advertencia a tener en cuenta. Pero la silla no había olvidado y tampoco había perdonado. Los informes sobre las desgracias que siguieron a aquellos que desafiaron la maldición empezaron a acumularse. Un aviador de la RAF que se sentó en ella no regresó de su próxima misión durante la Segunda Guerra Mundial. Un albañil decidió probar su suerte y se sentó en la silla durante una pausa para almorzar. Horas más tarde, cayó desde el tejado del pub. Con cada incidente, el mito de la silla crecía, alimentando un ciclo de temor y fascinación. Finalmente, reconociendo el peligro que representaba, el propietario del pub tomó la decisión de retirar la silla del alcance del público, colgándola en la pared, donde nadie podría sentarse en ella accidental o intencionadamente. Pero la sombra de la maldición de Busby aún se cierne sobre la silla. Visitantes de todo el mundo acuden al pub, atraídos por la leyenda, deseosos de ver por sí mismos el objeto maldito, siempre desde una distancia segura. Y así, la silla de la muerte de Thomas Busby permanece, suspendida entre la tierra y el cielo, un recordatorio perpetuo de que hay ciertas cosas en este mundo que es mejor dejar en paz. La maldición de Busby, ya sea producto de la superstición o una realidad sobrenatural, ha asegurado que su silla sea mucho más que un simple mueble. Es un icono del terror, un legado de muerte que desafía el paso del tiempo, esperando quizás su próxima víctima. En las profundidades de Luisiana, envuelta en la bruma de sus misteriosas vallas y bajo el inmenso manto de su historia, se erige la Myrtles Plantation. Esta antigua hacienda, construida en 1796 por el general David Bradford, es mucho más que un monumento a la opulencia y tragedias del sur profundo. Es el epicentro de una de las historias más escalofriantes que se hayan contado: el cuento del espejo maldito. La leyenda comienza a finales del siglo XIX, una época en la que la plantación ya había visto pasar a varios de sus propietarios y había sido testigo de numerosas tragedias humanas, desde duelos sangrientos hasta historias de amor con finales trágicos. Pero de todos los relatos que emanan de sus muros, ninguno es tan persistente ni tan inquietante como el del espejo maldito. Cuenta la leyenda que en este espejo quedaron atrapadas las almas de Sarah Woodruff y sus hijos, presuntos residentes de la plantación, que encontraron su fin de manera trágica. Una mañana neblinosa, tras el asesinato de la familia, los criados cubrieron todos los espejos de la casa, como dictaba la costumbre, para evitar que los espíritus de los difuntos quedaran atrapados. Sin embargo, uno de los espejos quedó sin cubrir por un descuido. Con el paso del tiempo, ese espejo comenzó a mostrar marcas extrañas y figuras amorfas que se deslizaban por su superficie, como si estuviera empeñado en revelar las siluetas de aquellos que habían sido arrebatados de este mundo de manera tan abrupta y violenta. Los visitantes que han osado mirar directamente a este espejo cuentan haber visto rostros desfigurados mirándolos de vuelta, susurros que gelaban la sangre resonando en los pasillos vacíos, e incluso el tacto gélido de manos invisibles. Fotografías tomadas frente al espejo han capturado formas y sombras inexplicables, y algunos afirman que el reflejo muestra no el presente, sino escenas de un pasado tormentoso y lleno de dolor.
La fascinación por este espejo ha atraído a investigadores de lo paranormal de todo el mundo, ansiosos por descifrar el misterio que encierra. Equipos con la tecnología más avanzada han intentado, en vano, capturar evidencia concluyente que demuestre la existencia de lo sobrenatural. Y aunque muchos han intentado explicar los fenómenos a través de la ciencia, las historias que rodean al espejo continúan alimentando la leyenda. En una inspección más cercana, realizada en una fría noche de octubre de 1993, un grupo de parapsicólogos experimentó una serie de eventos que desafían toda lógica. Cámaras que se apagaban solas al intentar fotografiar el espejo, grabadoras que captaron voces susurrantes pidiendo ayuda y temperaturas que caían drásticamente al acercarse al espejo. Pero lo más perturbador fue el testimonio unánime de haber visto un rostro afligido, con ojos suplicantes, apareciendo brevemente en la superficie antes de desvanecerse en la nada. El espejo maldito del Myrtles Plantation no es solo un objeto, es un portal a historias no contadas, un guardián de secretos oscuros y un recordatorio constante de que hay dimensiones de nuestra existencia que escapan a nuestra comprensión. La plantación continúa recibiendo a los curiosos, a los valientes y a los escépticos, ofreciéndoles no solo un vistazo a su glorioso pero tormentoso pasado, sino también la posibilidad de encontrarse cara a cara con los misterios que desafían nuestra realidad. La estatua del dios de la muerte Agori, una pieza arqueológica rodeada de misterio y temor, tiene sus raíces en la antigua civilización del Valle del Ganges, específicamente en las prácticas esotéricas de los Agori, un grupo de ascetas que desafía las normas hindúes convencionales a través de sus rituales relacionados con la muerte y el más allá. Se cree que la estatua data del siglo XIV, piedra negra por el escultor Devakriti, un artista cuya historia se ha perdido en las brumas del tiempo, pero que según leyendas locales, fue el único capaz de capturar la esencia del dios de la muerte, Shiva, en su manifestación, Agori. La estatua fue descubierta en 1924 por el arqueólogo británico Sir Edward Pritchard, quien la encontró entre las ruinas de un templo derrumbado cerca de Varanasi, la ciudad santa del hinduismo. La figura, de aproximadamente 60 centímetros de altura, representa a Shiva sentado en una postura de meditación, rodeado de símbolos de muerte y renacimiento, un recordatorio de la impermanencia de la vida y la omnipresencia de la muerte. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Pritchard y posteriormente del mundo fueron los rumores sobre la maldición que acompañaba a la estatua. Según cuentan las leyendas locales, todo aquel que haya poseído la estatua ha sufrido calamidades inimaginables, desde enfermedades repentinas hasta infortunios financieros y tragedias personales. La historia de la maldición comenzó a cobrar fuerza después de que Sir Edward Pritchard, tras llevar la estatua a Inglaterra, sufriera una serie de desgracias personales, incluyendo la pérdida de seres queridos y una repentina ruina financiera. Estos eventos llevaron a Pritchard a devolver la estatua a India, donde fue colocada en un templo aislado y raramente visitado. A lo largo de los años, la estatua ha atraído tanto a devotos como a curiosos, todos cautivados por su misteriosa historia y el poder que supuestamente posee. A pesar de las advertencias, ha sido robada y vendida en múltiples ocasiones, cada vez regresando a India bajo circunstancias misteriosas. Científicos y escépticos han intentado desacreditar la maldición, atribuyendo las desgracias a coincidencias o al efecto nocebo, donde la creencia en una maldición provoca que el individuo experimente efectos negativos. En la actualidad, la estatua del dios de la muerte Agori se encuentra en el Museo Nacional de Nueva Delhi, bajo estrictas medidas de seguridad y protegida por rituales realizados por los propios Agori, quienes consideran la estatua como una representación sagrada de Shiva. La figura sigue siendo objeto de estudio y fascinación, no solo por su arte y antigüedad, sino también por las historias de maldición que la rodean, un recordatorio de la delgada línea entre la fe y el miedo en la cultura humana. En el corazón del antiguo Perú, envuelta en los misterios que custodian las áridas tierras del norte, se esconde una historia que desafía el paso del tiempo, la historia de la Dama de Cao, una mujer de poder cuya existencia alteró nuestras percepciones
sobre el liderazgo femenino en las culturas precolombinas. Imagina, por un momento, las ruinas del Brujo, bañadas por la luz dorada del atardecer. Aquí, en 2005, un descubrimiento sacudió el suelo sagrado. Una tumba, no de un rey guerrero, sino de una gobernante, una sacerdotisa, una mujer cuyos secretos habían permanecido ocultos bajo la arena y el tiempo. La Dama de Cao, llamada así por el lugar de su eterno descanso, nos habla desde el pasado con la voz de los tatuajes que adornan su piel. Serpientes, arañas y criaturas del más allá se entrelazan en su piel momificada, narrando historias de poder espiritual, de conexión con los dioses y los ciclos de la naturaleza. Su tumba, un santuario de oro, plata y ofrendas ceremoniales, nos revelan la magnitud de su influencia. Rodeada de riquezas y acompañada en el más allá por los restos de una joven sacrificada, la Dama de Cao nos susurra historias de rituales ancestrales y de una sociedad donde las mujeres, contrariamente a lo que se pensaba, podían ascender a las más altas esferas de poder. La causa de su muerte permanece envuelta en el enigma, pero lo que sí sabemos es que dejó este mundo en la plenitud de su vida, tal vez por las complicaciones de un parto, lo que añade un matiz trágico a su legado. En su final, encontramos el reflejo de su humanidad, un recordatorio de que incluso aquellos que tocamos con nuestras manos el cielo de los dioses, no escapamos a los designios del destino. La Dama de Cao nos invita a mirar más allá de las piedras y los siglos, a reconocer en sus restos no solo a una gobernante de una era perdida, sino a una mujer, una madre, una guía espiritual que, desde las sombras de la historia, sigue iluminando nuestro camino hacia el entendimiento de lo que significa liderar, amar y vivir. Su historia, más que un capítulo del pasado, es un puente hacia el entendimiento de nuestro propio lugar en la cadena de la existencia humana. En su silencio, la Dama de Cao nos habla de valentía, de misterio, de la inquebrantable voluntad de las mujeres que, a través de los milenios, han modelado el destino de civilizaciones enteras con sus manos. Que su recuerdo inspire a quienes escuchan su historia a buscar en las sombras del pasado las llamas de aquellas mujeres olvidadas por la historia, pero cuyo eco, aún hoy, resuena fuerte y claro. La Dama de Cao, en su eterno descanso, nos recuerda que la grandeza no conoce de géneros y que el poder de cambiar el mundo yace, quizás, en los lugares más insospechados.